Shalom amigos. Bueno, hoy vamos a hablar de la Biblia, digamos del Tanaj, como la vez pasada, sin entrar en la Torah, digamos, de las Sagradas Escrituras. Y les voy a nombrar un par de nombres que eso es conocimiento universal, no solamente judío, que son los nombres de David y Goliat. Bueno, todos conocemos o creo que más o menos todos conocemos la historia que se desarrolla. Esto está en el libro número 1, en Samuel 1, en el capítulo 17. En este capítulo se detalla con todo lujo todos los acontecimientos pormenorizados, cómo fue la previa a la lucha de David con Goliat y la posterior, ¿no? De dónde venía él. Les invito a que lo lean porque es un relato muy concienzudo, muy bien hecho. Pero no voy a hablar de eso ahora, sino que le voy a comentar que, bueno, quizá algunos de ustedes lo sepan, que el nombre de Goliat no es la única vez que aparece aquí en este capítulo 17, como les decía, de Samuel 1. Vamos a ir también al libro de Samuel, pero en la segunda parte, el que se llama el libro Samuel 2. En el libro Samuel 2 hay otro Goliat. Y no solamente en el libro Samuel, también hay otro libro que se le nombra a Goliat. Pero vamos a ver qué es lo que pone acá algunos versículos. En el capítulo 21 del libro de Samuel 2, no quiero marearlo con los números, pero bueno, para citarlo, por si tienen alguna Biblia a mano, para que lo puedan mirar también. Bueno, como les decía, Samuel 2, capítulo 21, versículo 18 dice: y aconteció después de esto que hubo guerra de nuevo en Gob, un sitio llamado Gob, con los filisteos. Entonces Sibcar, el Husaíta, mató a Sab, que era uno de los hijos de Rafá, que era un hombre filisteo. Dice el 19, y hubo guerra otra vez en Gob con los filisteos, y el Hanán, aquí ya habla de un personaje concreto, hijo, dice, de Yari, el belemita, mató a Goliat, el gitita, y el bastón de su lanza era tan grueso como el rayo de los tejedores. O sea, aquí ya nos está diciendo, en este versículo 19, repito, de Samuel 2, capítulo 21, que hubo un El Hanán hace alusión a la misericordia, se puede decir el misericordioso, o el autor de misericordia, que también era de Belén, como David, que mató a Goliat, el gitita, y el bastón de su lanza era, dice, tan grueso como el rayo de los tejedores. Después continúa el número 20, que también hubo otra guerra en Gat, era una de las ciudades filisteas, estaban cerca de la costa del Mediterráneo, y ahí había un hombre de gran estatura, y los dedos de sus manos y los dedos de los pies eran 6 y 6, totalizando 24, y él también nació en Orfa. O sea que eran todos del mismo sector, y eran todos más o menos gigantes, como el relato más conocido de Goliat respecto de David. En el versículo 18 que acabo de leer se dice que hubo una batalla con los filisteos, que fue un tal Sibecai, Usaita, el que mató a Asaf, ¿no? que también era uno de los descendientes de los gigantes, como decía antes. En realidad todos estos combates, y hay otros más que se detallan, eran todos hombres de David. David estaba peleando contra los filisteos
soldados y eran luchadores que luchaban en el ejército de David, ¿no? Se habla de 30 guerreros que eran los más destacados de David, entre los cuales estaban estos que acabo de nombrar. Luego tenemos en el libro de Crónicas, dentro de Crónicas 1, en el capítulo 20, versículo 5, también que habla de lo mismo, nos dice, y hubo otra guerra con los filisteos, o sea, este es en otro libro, ya no es en Samuel, sino que es en el libro de Crónicas 1. Y hubo otra guerra con los filisteos, y el Hanán, hijo de Yair, aquí ya le cambia el nombre del padre, golpeó a Lachmi, hermano de Goliat el Gitita, y el bastón de su lanza era tan grueso como un rayo de tejedores. O sea, esto es Crónicas 1, capítulo 20. El tema este del bastón de su lanza tan grueso como un rayo de tejedores, también está en el relato de David y Goliat en el 17:7 de Samuel 1, dice, el eje de su lanza era como la viga de un tejedor. Es decir, la viga de un tejedor o el asta de la lanza, que dice que era como la viga de un tejedor, se refería a una herramienta que se utilizaba antiguamente en el tejido, que era una viga que se usaba, una viga fuerte, para mantener separados los hilos de toda la urdimbre del tejido, mientras los hilos de la trama se tejen a través de ellos, ¿no? O sea que es una pieza de madera larga y recta, hecha de roble, ¿no? Era muy dura y que puede tener hasta 15 pies de largo. O sea que era, cuando se dice que la lanza o la empuñadura de estos gigantes eran como era comparable a la viga de un tejedor, nos está diciendo que era muy gorda y muy fuerte, que no cualquiera podía sostenerla. Es decir, todos estos hacen alusión todos estos ejemplos hacen alusión a un mismo tema, que son gente normal, guerrera también, o en el caso de David era su primer enfrentamiento con seres humanos, porque él cuenta en el capítulo 17 que cuando le dicen que no vaya porque es un muchacho, el otro es un gigante y acostumbrado a matar, él dice, bueno, yo también maté un león que quería atacar a mis ovejas, o sea, también él dice que mató, aunque no seres humanos. El primero fue Goliat. Pero bueno, en todo caso se trata de gente normal, de estatura normal, tirando bajitos, que se enfrentan con gigantes. Todos estos gigantes que estaban, o con descendientes de los gigantes, ¿no? Los Refaim, que también se llama, por eso dice de Rafah. Ese es uno de los nombres que tenían los gigantes. ¿Qué significa esto? Que en la historia de David se puede dudar de la historia de David, porque aparece el Hanán que hace lo mismo, aunque después en Crónicas dice que en realidad era un hermano de Goliat y no era Goliat. Ninguno de nosotros estuvo ahí, ¿no? Pero digamos, a lo largo de la historia de las interpretaciones judías se dice que en realidad es el mismo relato, y que en realidad el Hanán era David, que se lo llamó de esa manera, pero que era lo mismo. En cualquier caso, esta es una vez más, que hay gente, bueno, hay analistas y gente que opina con la mejor buena voluntad que estas son contradicciones que tiene las escrituras y la Torah también, y se pueden encontrar muchas estas llamadas contradicciones. Pero hay que tener, es una opinión, ¿no?, una visión más abarcadora
abarcativa. Miren, hay un ejemplo muy pueril, hasta tonto diría yo, pero que puede servir. Miren, se ponen delante suyo así, delante el dedo. Miran el dedo guiñando, o sea, cerrando el ojo izquierdo y dejan el derecho. Y cierran el derecho y ven el izquierdo. Y cuando ven, van alterando uno con otro y ven que cuando tienen cerrado el ojo izquierdo, el derecho ve el dedo a su izquierda. Y cuando tiene cerrado el ojo derecho, el izquierdo ve el dedo a su derecha. ¿Qué quiere decir? ¿Que los ojos mienten? O sea, si lo ves con un ojo miente, o si es con el otro miente, que tenemos que quedarnos ciegos entonces, porque ninguno de los dos ojos nos dice la verdad. O es la mirada abarcativa entre los dos ojos, entre esa supuesta contradicción, que uno ve el dedo a la derecha y el otro lo ve a la izquierda, es donde tenemos que seguir estudiando, ¿no? En el judaísmo, digamos, se ha estudiado esto, pensadores, bueno, han estudiado el tema, lo que se llama pensadores y religiosos, ¿no? La doble inclusión. La doble inclusión, bueno, acá no voy a poder hablar sobre una disertación sobre esto, ¿no? Tampoco estoy seguro de poder hacerme entender, pero le voy a contar un cuento que a veces cuento en los grupos, un cuento jasídico del siglo XIX, que había un rabino de una comunidad en Polonia que era el juez, también era normal eso, ¿no? Se encargara de los litigios entre fieles, que eran pueblos donde la mayoría eran judíos. Entonces hay un litigio, vienen los dos litigantes, el juez tenía un muchacho, un chico joven que era el escribiente, hace pasar al primero, que era el afectado, el que hizo la denuncia, le pide que exponga sus argumentos, el afectado lo expone con todo el lujo de detalles, y el rabino le dice, bueno, muchas gracias, sal afuera y haz pasar al otro. Pasa el otro litigante, contra el cual se hizo la denuncia. Aquí no importa qué era lo que se trataba, se trata de otra cosa. Bueno, el rabino le dice, expon tus argumentos, el hombre lo expone, también con el otro, haciendo ver que la justicia tiene que estar del lado de él, el otro había hecho lo mismo. Cuando se fue, el primero, el rabino, antes de despedirlo, le dice, no, ¿sabes qué? Tú tienes razón, es correcto lo que dices, porque el afectado. Cuando viene este otro, también le dice lo mismo. Cuando se va le dice, tienes razón, vete afuera que ya les voy a decir cuál es la resolución que voy a tomar. Y entonces cuando se queda solo con el ayudante, con el muchacho le dice, pero rabino, usted le ha dicho a los dos que tienen razón, no puede ser. Alguno de ellos tiene que estar, la justicia tiene que estar más con él que con el otro. Alguien debe la verdad tiene que estar de un lado. Y le dice el rabino, ¿sabes qué? Tú también tienes razón. Esto puede tomarse como una humorada sin más, que también lo es, pero también indica otra cosa interesante, que un poco lo que les contaba antes del ojo izquierdo y el ojo derecho, que muchas veces no es necesariamente obligatorio que toda la justicia esté de un lado, salvo en casos muy límites, ¿no? Pero en los litigios normales no siempre la razón está de un lado por entero y del otro nada. Es más, en el caso de un juicio como el que estamos hablando, y repito, independientemente del tema de que se haya tratado, puede que haya un acuerdo, puede que
el juez les proponga, miren, usted tiene que ceder en esto, usted tiene que ceder en esto otro, ninguno va a estar conforme, pero ninguno va a salir del todo insatisfecho. Eso pasa con esto del tema de las contradicciones, que además del tiempo que ha pasado desde cuando se escribieron las escrituras sagradas, tenemos que tener en cuenta otra cosa muy importante, que nos habla de la honestidad intelectual. Es decir, los que compilaron todo este conocimiento de cientos de años, eran hombres, eran seres humanos, no eran tontos, no eran inteligentes, y sin embargo, vieron que había cosas que se contradecían con las otras, pero las dejaron ahí. Prefirieron dejar las contradicciones como otra más que vamos estudiando a medida que profundizamos en la Torá y en la Biblia. Prefirieron dejarlas, tal vez para que los que hemos continuado con la tradición de estudiar tengamos temas para debatir, pero también la han dejado porque era ya la palabra inspirada, y tenía que quedar así. Prefirieron no alterar, no hacer una novela armónica donde todo cuadre y que todos sean buenos y algunos malos, malísimos y otros buenos, buenísimos, sino que, en fin, el ser humano es lo que es, somos lo que somos, y a veces hacemos cosas que no están bien y a veces las corregimos y a veces no las corregimos. De eso trata el Tanaj, la Biblia judía. Y estos ejemplos, el que puse de David y el Hanán, es otro caso más de lo que les digo. Bueno, esto tiene más cosas. Se suele decir más chicha. Bueno, por hoy era lo que quería transmitirles. Así que muchas gracias por su atención y bueno, Shabbat Shalom a todos.